7 de la mañana con 34 minutos. Ayer el gobierno de la provincia de Pichincha emitió un comunicado oficial que dice lo siguiente. El gobierno de Pichincha informa a la ciudadanía que ante la desconexión de equipos de Radio Pichincha Universal, parte central de nuestra empresa pública Pichincha Comunicaciones EP, ha realizado acciones inmediatas para solucionar el conflicto administrativo de esta radio pública en aras de la libertad y expresión de los ciudadanos. En ese sentido, tanto desde el aspecto jurídico como técnico, se ha presentado una acción de protección en las instancias legales pertinentes. Además, se ha procedido a comunicar a la Arcotel sobre las circunstancias acontecidas y se ha solicitado tiempo perentorio para solventar el problema técnico y dar solución al conflicto. Informamos además que el economista Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, y la doctora Marcela Costales, prefecta subrogante, han actuado con firmeza y han tomado las decisiones necesarias para la reactivación de la radio Pichincha Universal. Agradecemos a la ciudadanía por las innumerables muestras de solidaridad y nos comprometemos a continuar ejecutando todas las acciones necesarias para que la voz de los pichinchanos y ecuatorianos pueda ser siempre amplificada desde un medio de comunicación intercultural, pluralista y público como es la característica de Radio Pichincha Universal. A ver, este tema ha generado también un debate con tertulio, amigos y amigas, porque hay quienes consideran que lo ocurrido con este medio de comunicación es un atentado a la libertad de expresión, frente a otros que creen que, independientemente de esa visión del atentado a la libertad de expresión, hay un tema netamente administrativo que tiene que ser solucionado. ¿Cuál es la visión de Paola Pavón, prefecta electa de la provincia de Pichincha, que nos acompaña en esta mesa de trabajo y que también en los últimos días ella estuvo fuera del país, entiendo que retornó ayer, pero en sus redes sociales había expresado su preocupación en torno a este tema? ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Bienvenida. Fabricio, Alexis, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio Majestad. Se le olvidó un elemento, Fabricio. Yo creo que hay un elemento político de por medio y creo que es importante señalarlo, si no, no comprendo cómo una acción que atenta contra la ley de comunicación, que atenta contra el derecho a las audiencias, que atenta contra el derecho tutelar a la comunicación, ha sido tomado de esta manera sin una acción judicial que pueda mediar la disposición de un jefe de operaciones y de un liquidador. Yo creo que aquí hay una motivación política y lo digo expresamente. Esta es la primera declaración que doy después del cierre de Pichincha Universal. Me parece inaudito que el triunfo, en este caso de una tienda política, de una candidata que ahora es la prefecta electa, responda a una tesis ideológica, sea la motivación para coartar el derecho a la comunicación. ¿Usted asocia entonces esta decisión de desconectar los equipos de la radio que pertenece al gobierno de la provincia, la asocia directamente con su triunfo en las urnas? Mire, hay dos antecedentes que yo quisiera colocar, Fabricio. Primero fue la suspensión de una entrevista del expresidente Rafael Correa en el medio de comunicación de Pichincha Universal. Mire usted, la casualidad, después de haber dado la entrevista en Majestad, a propósito de una comunicación que ustedes tuvieron con el expresidente Rafael Correa, fui invitada a Pichincha Universal, y dentro del pedido que se me hizo en Pichincha Universal es que pueda hacer el contacto para que el expresidente Rafael Correa tenga una entrevista. Se suspendió esa entrevista, se argumentó que había dificultades técnicas de conexión, pero lo que se conocía, y se conocía sobre todo en la radio, es que se alertó sobre el posible retiro de la frecuencia, que era uno de los temas que más me preocupaba, sobre el retiro de la frecuencia a un medio de comunicación que supuestamente tenían temor sea utilizado como un medio de comunicación a merced de una orientación política. Yo rechazo la acción, en este caso, de el liquidador y del jefe de operaciones de Gama TV. El día de hoy tengo una reunión con los abogados. No descarto acciones legales individuales. Bajo ningún concepto, Fabricio, se podía haber dado paso a cierre, en este caso, de la transmisión, porque lo que ha habido aquí es un cierre de la transmisión de una radio que, si bien tal como lo señalan, el argumento es un problema administrativo que además no ha sido comprobado, no ha habido una acción entre el gobierno. ¿No se ha comprobado que está debiendo por planillas o por el uso del tema eléctrico
una planilla de $300,000 a Gama Visión. Mire, si usted revisa varias de los hitos desde el 2011, que es cuando empieza la relación entre el gobierno de la provincia de Pichincha y Gama TV, hay varios elementos que no han sido aclarados. De hecho, hay un último pedido que hace el prefecto en funciones, el prefecto Gustavo Baroja, a Gama Visión, sobre los haberes que estaría en este caso la institución adeudando para poder iniciar un proceso de mediación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué acción judicial me dio para que Gama TV suspenda la salida al aire de Pichincha Universal? ¿Cuál es la acción que motivó al jefe de operaciones a hacer este pedido y obviamente a que el liquidador sustente? A mí me apena muchísimo, y lo quiero decir también, Fabricio, sé que los trabajadores de Gama TV están en una situación compleja, sé que también se ha jugado con los derechos de los trabajadores. Esto pasa en tiempos en cuando no hay ley, no hay constitución que puedan mediar las acciones. Lamento muchísimo, pero también quiero decirles en este caso, tanto al jefe de operaciones como a quien tiene a cargo la liquidación, que no actúen al margen de la ley, que no se dejen presionar políticamente y que no argumenten, en este caso, un tema administrativo que no ha sido resuelto por ningún juez. Yo quisiera reiterarle la pregunta que le hizo Fabricio para que le quede claro a la audiencia y a nosotros también, porque creo que se requiere conocer absolutamente la verdad. ¿Existe o no existe deuda de parte de Pichincha Universal a Gama TV? Puede existir, Alexis, particularmente no conozco los detalles, no estoy en funciones. Usted no desconoce la deuda. Yo no desconozco la deuda y no desconozco que si existe la deuda, hay que pagar. Una de las primeras acciones que haré honrando las deudas que tenga el gobierno provincial se pagará. Lo que estoy señalando es que no hay ninguna acción judicial que permita la suspensión, en este caso, de Pichincha Universal. Pichincha Universal está más de una semana fuera del aire. Y mire, yo quiero compartir con ustedes el artículo 120, numeral 7, en donde se establece que el retiro o la suspensión de la frecuencia sin disposición de autoridad competente se convierte en una infracción. Por lo tanto, bajo el amparo de la Ley de Comunicación, me reservo la posibilidad de acciones individuales. En contra del liquidador y los administradores de Gama. Los que han tomado la decisión, De hecho, hay en este momento un informe de la Defensoría del Pueblo en donde señala que se ha actuado al margen de la Constitución y se ha actuado al margen de la ley. Por lo tanto, hago un llamado desde este espacio, me permito hacer un llamado a quienes han tomado la decisión de hacer la revisión inmediata. Lastimosamente, y tengo que decirlo, después de casi una semana, el gobierno de la provincia, el día de ayer recién coloca la acción de constitucionalidad. La acción de protección, que es una acción constitucional. Yo me permití, apenas se suscitó el incidente, hablar telefónicamente con el economista Gustavo Baroja. Él señaló que de forma inmediata el gobierno provincial procedería a defender los intereses del gobierno provincial, de la empresa pública, pero sobre todo de la audiencia de Pichincha Universal. Esto no es propiedad. ¿Cuántos trabajadores tiene Pichincha Universal? En este momento no tengo el dato exacto, Alexis, me comprometo a hacer la verificación del caso. Hemos pedido también como Comisión de Transición un pedido formal ingresado la semana anterior al gobierno de la provincia solicitando se acelere la entrega de información sobre las empresas públicas y específicamente Pichincha Universal. Pero como les señalo, el día de hoy tendremos una reunión con varios expertos jurídicos, no solamente del tema de comunicación, sino también penales, porque nos reservamos todas las acciones. También conozco y agradezco la acción de Espejo Libertario, es una organización social que trabaja por los derechos de la comunicación. Ellos no están descartando una acción ante la CIDH. Si ese es el caso y hoy valoramos y creemos que es necesario, acompañaré las acciones en la CIDH. La prefecta electa de Pichincha defenderá los intereses de la provincia. Pichincha Universal no es un bien que está al servicio de una tesis política o ideológica, es una empresa pública, es un medio de comunicación público, como establece la comunicación, que tiene audiencias y por lo tanto
su presencia al aire responde a los intereses de esas audiencias. Defenderé los intereses de esas audiencias, defenderé los intereses del gobierno provincial y sin duda, Alexis, los intereses de los trabajadores. No podemos poner aquí sobre la balanza si son los derechos de los trabajadores de Gamavisión o si son los derechos de los trabajadores de Pichincha Universal. Me parece nefasto que quieran a un problema político, un problema de persecución, un problema de atentar a la libertad de expresión, reducirlo a un problema administrativo. En ese sentido, entonces, me imagino que usted está totalmente de acuerdo con la postura de la Defensoría del Pueblo, que emitió la semana anterior un comunicado suscrito por su titular, la doctora Gina Benavides, señalando que en este caso lo que debió haber mediado es una resolución administrativa o judicial y no de forma unilateral. ¿Usted suscribe la postura de la Defensoría del Pueblo sobre este tema? Imagínese, Fabricio, que Majestad tenga deudas con alguna institución y que simplemente vengan y le cierren porque usted está debiendo plata, porque Majestad está debiendo plata. Tiene que pronunciarse un juez, tiene que haber una decisión administrativa. Esta no es tierra de nadie. En estos 2 años creemos que tenemos la posibilidad de actuar al margen de la ley. Nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias, pero sobre todo quiero enviar un mensaje a la audiencia de Pichincha. No permitiremos que se coarte la libertad de expresión en esta provincia, no permitiremos que se coarte la libertad de expresión en este caso de la línea editorial de Pichincha Universal, que es un medio público y tiene intereses que defienden a la ciudadanía, y no permitiremos que a propósito de la postura política o ideológica de quien está liderando la provincia de Pichincha se persiga a los empleados y se persiga a la institución. Hay, más allá de esta primera conversación telefónica que usted ha tenido con el actual prefecto, ¿alguna otra medida que la administración actual pueda tomar? Mire, en beneficio primero, de quienes, sobre todo de quienes laboran en la radio. Han colocado la acción de protección. Nosotros, en nuestro derecho que nos asiste la Constitución, presentaremos un amicus curiae también a la Corte Constitucional. Haremos... Pero ustedes todavía no están al mando de la pero podemos hacerlo como cualquier ciudadano que se ha visto afectado en sus derechos. Pero por ¿y eso la es prefectura ahora? Por eso es que era tan importante, Alexis, que la acción la coloque el gobierno provincial. Por eso mi primera reacción fue comunicarme telefónicamente con el prefecto Baroja y señalar que aquí está de por medio la defensa de los intereses de la provincia. Sé que él tuvo que salir fuera del país, por eso lamento que la acción se haya colocado tantos días después. Bueno, en definitiva, la acción está colocada. Sobre la acción plantearemos los amicus curiae necesarios, nos reuniremos con la Defensoría del Pueblo, nos reuniremos con Espejo Libertario y sobre todo tendremos esta reunión jurídica el día de hoy porque, como les señalo, no descartamos acciones legales individuales sobre quienes particularmente creo, y lo digo públicamente, han sido obligados a tomar una decisión al margen de la ley. Por eso nuevamente envío un mensaje al jefe de operaciones de Gama TV, mando un mensaje a quien está en este momento actuando de liquidador. Ustedes saben que han actuado al margen de la ley, el señor Juan Manuel Gutiérrez, que es quien tiene a cargo la liquidación. Nosotros no queremos tener ningún tipo de acción penal o acción que atente directamente los intereses de estos dos funcionarios, porque estoy convencida que lo han hecho por presiones políticas, por presiones que responden a otro tipo de intereses, no necesariamente la defensa de los intereses de Gama TV. Aquí está de por medio el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, y con eso no se juega. Correcto. Quiero aprovechar la presencia de Paola Pavón, prefecta electa de la provincia de Pichincha, para hacer una valoración integral del último proceso electoral, porque claro, ya en frío, la organización política que usted representa, Fuerza Compromiso Social, logra 2 prefecturas, ciertamente dos prefecturas en 2 de las provincias más grandes de la República. Logra 9 concejales en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, va a tener concejales en el Consejo Cantonal de Guayaquil, me parece que son 3 los que fueron elegidos en el puerto principal, pero no tienen alcaldías. Y algunos sectores han cuestionado el hecho de que ustedes se presenten como triunfadores de este proceso electoral, y hablo de la corriente denominada Revolución Ciudadana. ¿Ustedes se sienten triunfadores pese a que, por ejemplo, no tienen ninguna alcaldía en los 221 cantones de la República, prefecta? Fabricio, antes de responder a su pregunta, quiero enviar un último mensaje. En este momento hay afectaciones económicas sobre Pichincha Universal. Alguien tiene que responder. Yo les recuerdo que en derecho público hay
el derecho a la repetición. O sea, no nos equivoquemos aquí, que no se tomen acciones apresuradas porque llegaremos hasta las últimas consecuencias. Alguien tiene que responder sobre el perjuicio económico que en este momento está sufriendo Pichincha Universal. Hay compromisos comerciales que tiene que cumplir. Obvio, hay compromisos comerciales y sobre todo, quiero decir algo, enviar un mensaje de solidaridad y de fuerza. El ver a funcionarios de la comunicación saliendo online en un garage con una mesa, con un micrófono, defendiendo el derecho a la comunicación. Esto realmente es loable, Fabricio. Son tiempos difíciles los que vivimos y también decirles a los medios de comunicación, hoy esto lo pueden hacer con Pichincha Universal, mañana lo pueden hacer con cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, lo que es con Pichincha Universal es en este momento el tema de la libertad de expresión. Correcto. Contesto su pregunta y cierro el tema de Pichincha Universal. Claro que somos ganadores, Fabricio. Hasta inicios del mes de diciembre, cuando empezó el proceso de inscripción de candidaturas, la Revolución Ciudadana no tenía lista. La Revolución Ciudadana no iba a participar en el espectro electoral. Quiero comentarle que había candidatos y candidatas que ya se creían alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas de las ciudades. La posibilidad de que nosotros rompamos, en este caso, el cerco político, el cerco mediático y logremos participar electoralmente, para nosotros es un triunfo. El segundo elemento que quiero señalarle, nosotros en este momento tenemos ya una lista, más del 70% de la población asocia la Revolución Ciudadana con la lista 5, de tal manera que para el siguiente proceso electoral, sea en el 21 o sea adelante, porque hay tal incertidumbre que no sabemos, o sea adelante, nosotros ya tenemos en este momento una marca, tenemos una casilla electoral y estamos dispuestos a participar en el proceso electoral ¿No hay riesgo de que nacional. Fuerza Compromiso Social tenga la segunda tarjeta amarilla en este proceso electoral? Hemos cumplido ya el 5%, eso es otra de las cosas que nos satisface. Fabricio, necesitábamos... Porque yo justo hice un comentario temprano, no tengo todavía los detalles, pero claro, Fuerza Compromiso Social, que tuvo su primera incursión política en 2017, tenía tarjeta amarilla y estaban expectantes de esta elección. La elección de los prefectos no sirve para computar el porcentaje que dice el Código de Democracia, pero sí la de concejales y la de alcaldes. No, para poder hacer el cómputo del 5% que establece el Código de la Democracia, no se calcula a propósito de las candidaturas unipersonales. Exacto, sino pluripersonales. Entonces, ni prefectos, ni alcaldes, ni presidentes de juntas parroquiales sirven para el cálculo. Sirven únicamente los pluripersonales, en este caso. Y la norma dice que la organización política, para mantener su casilla electoral, debe haber sacado por lo menos un concejal en 21 cantones del país. Sí lo lograron. Nosotros hemos logrado, hemos superado, estamos en más de 30 cantones con presencia de concejales, por lo tanto hemos pasado. Entonces, respondo nuevamente su pregunta. Independientemente de los triunfos de Manabí, de los triunfos de Pichincha, de ser la primera fuerza política en el Consejo Metropolitano de Quito, de tener concejales en el municipio de Guayaquil sin candidato a alcalde, el tener concejales y ser la primera fuerza política en Manta, en Portoviejo, sin candidato a concejales, nos hace sentir ganadores. El tener la primera fuerza política en Quevedo, sin tener en este caso la posibilidad de haber logrado un prefecto o haber logrado un alcalde, es un triunfo para nosotros. Y si a eso le suma gobiernos parroquiales que hemos logrado, vocales de juntas parroquiales, 6 presidencias de juntas parroquiales a nivel nacional, sobre todo la de Calderón, que es la parroquia más grande a nivel nacional, que nos enorgullece muchísimo, sacamos una importante votación. Tener 2 prefecturas, que son en este momento las provincias en donde existe el mayor padrón electoral, significa un triunfo. El haber sacado un segundo lugar en Guayas significa un triunfo. Particularmente creo, Fabricio, que la primera reacción, que fue una reacción sobre los actores de opinión y los medios de comunicación, en donde dijeron, bueno, la Revolución Ciudadana está viva, todos se sorprendieron. Después han tenido que ir acomodando el formato de cara a los resultados electorales, porque a ellos les interesa construir un relato, que es un relato en donde nosotros aparezcamos como perdedores. Pero el sentido común y la inteligencia de la ciudadanía va más allá de lo que quieran colocar algunos actores de opinión. Ellos saben que en este momento hay un reposicionamiento de la Revolución Ciudadana y sobre todo un reconocimiento. Y lo que algunos también
hacedores de opinión han comentado, es claro que van a participar en el 2021 y es claro que hay dos fuerzas nacionales en este momento, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Creo que los resultados de Creo, después de salir de una candidatura presidencial como la lideró en este caso Guillermo Lasso, representan resultados bastante difíciles para esa organización política. Nosotros, de no tener nada, de haber salido de la esfera política, de haber tenido 2 años de persecución, habernos quedado sin organización política, sin casilla electoral y tener un triunfo sobre todo en una provincia tan significativa políticamente como Pichincha. Quito y Pichincha es la capital, más allá de la capital territorial de los ecuatorianos, es la capital política. Lo que pasa en Quito pasa muy cerca de Carondelet, pasa muy cerca de la Plaza Grande. Creo que esa lectura es importante hacerla. Y cerca de Carondelet tenemos 9 concejales, que es nuestra primera fuerza política, y en la Plaza de la República estará Paola Pavón y Alessandro Tonelo. Los triunfos que usted identifica del partido Fuerza Compromiso Social, Paola, le pregunto, ¿fueron obtenidos por cuenta propia o hubo circunscripciones, jurisdicciones en donde se hizo alianzas, y con quiénes se hizo esas alianzas? ¿O ustedes corrieron solos siempre? Mire, nosotros hemos calculado aproximadamente 1.200.000 votos a nivel nacional que los hemos logrado obtener solos como Revolución Ciudadana. De hecho, es un capital propio que tiene la Revolución Ciudadana. Si usted hace una revisión de las otras fuerzas políticas, va a encontrar, por ejemplo, en las 8 prefecturas que gana el Partido Social Cristiano, son 4 en alianza. 4 propias y el resto en alianza. Exacto, 4 en alianza. Entonces, hay que revisar los datos. Me atrevería a decir que otra de las fuerzas políticas que saca un capital propio es Pachacuti, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que hay que leer los resultados en su justa dimensión. Entonces, esto implica que hay un reposicionamiento de los sectores que representan una izquierda progresista. Pero son izquierdas distintas, ¿no? Porque Pachacuti con la Revolución Ciudadana, digamos, un buen tramo, no encontraban coincidencias. Mire, y sobre todo le agradezco la aclaración, porque fuerzas como Pachacuti son las fuerzas que todavía están co-gobernando con Moreno. Entonces creo que también hay que hacer una lectura apropiada de esos resultados. Me refiero básicamente a los resultados de la Revolución Ciudadana. Seguimos siendo una opción política. Claro, si usted revisa nuestros números de cara a lo que logramos en el 2014, sin duda vamos a tener una afectación, pero sería no leer la coyuntura, sería no leer los 2 últimos años y no tener una valoración sobre el triunfo de haber roto esta persecución política y este bloqueo político, que además lo hemos dicho públicamente, lo hemos denunciado a la Organización de Estados Americanos. Paola, ¿y usted a quién identifica dentro de Fuerza Compromiso Social como cuadros potenciales para buscar la presidencia? Porque con el Contratulio hablábamos al inicio de nuestro noticiero, y hay gente que desde el PSC habla de Nebot, ya están saliendo algunas publicaciones en redes, Abdalá Bucaram también dice 2021, Lasso sigue siendo el eterno candidato de Creo, y donde ustedes, ¿qué figura emerge más allá de Rafael Correa, quien no podrá terciar para la presidencia? Mire, ahí quiero hacer una valoración sobre la importancia en la Revolución Ciudadana de promover nuevos cuadros. Nosotros tuvimos que enfrentar esta contienda electoral con los mismos representantes de los partidos políticos de hace 30, 40 años. El candidato ideal para Quito era el general Moncayo, uno de los aspirantes a la prefectura era Federico Pérez, mientras la Revolución Ciudadana planteó una renovación de cuadros. Y eso es importante porque es una de las demandas en política. Cuadros para la presidencia, varios. Nuestra compañera Gabriela Rivadeneira sigue siendo una gran opción, compañeros como Virgilio Hernández, compañeros como Pavel Muñoz, compañeros y compañeras en la costa, sin duda, como Marcela Guiñaga, es decir, una serie de cuadros que podrían perfectamente representarnos. Correcto. Y además aquí quiero aclarar algo, Fabricio y Alexis, nosotros somos un proyecto político y el proyecto político se lo lee como tal. Nosotros no somos nombres o alianzas o partidos que se juntaron para participar en la contienda local. Nosotros tenemos identidad, tenemos una opción de país que le hemos venido planteando, que la hemos venido discutiendo. Somos la única oposición al gobierno del presidente Moreno, y lo que se reflejó en los resultados electorales fue eso, que hay una adhesión a nuestra propuesta política y un reconocimiento a nuestra tesis de oposición al gobierno de Moreno. Correcto. Usted dio los nombres que también nosotros habíamos mencionado en la mañana. No le escuché a Fabricio en la mañana. Parecería que nos copiamos. Puede escuchar en el Facebook. Gracias, Paola, por el tiempo, muy gentil. Gracias.
Gracias. por la presencia acá. Paola Pavón, prefecta electa de la provincia de Pichincha, 7:57 en la primera hora.